Hola, vamos a resolver este caso donde lo que queremos encontrar es si realmente es beneficioso a la empresa exportar utilizando el método de costeo absorbente y el costeo directo que vamos a realizar inicialmente. Una vez que ya leímos todo el caso, vamos a identificar los puntos más importantes, como puede ser la capacidad total de producción en el mercado local. La capacidad en el mercado local nos dice que es una producción de 30.000 unidades. Entonces vamos a colocar aquí 30.000 unidades. Ya tenemos las 30.000 unidades, pero también en el ejercicio nos dice que solo el 60% es la capacidad para el mercado interno. Entonces vamos a multiplicar 30.000 por el 0.60, que eso nos equivale a un valor 30.000 unidades que ya tenemos por el 0.60% que representa el mercado local, y eso nos da como resultado a 18.000 unidades, porque esta es la multiplicación de las 30.000 unidades por el 60% que representa el mercado interno o el mercado local, que son 18.000 unidades. Luego vamos a buscar en el ejercicio cuánto es la venta en el mercado internacional. Leemos el ejercicio y nos dice acá: en un esfuerzo para ampliar el volumen de negocios mediante la exportación, el gerente establece negocios con un comprador en el extranjero para la colocación de 8.500 unidades. Entonces, en el mercado internacional son 8.500 unidades que tienen designados a exportar. Lo colocamos en este cuadrito. Tenemos los 8.500. Una vez que tengamos ya identificado el nivel de producción de cada uno de los mercados, vamos a buscar los precios de cada uno de ellos. Nos dice que para el mercado interno su precio es de 950 por unidad. Entonces vamos a colocar 950 lempiras acá. Pero también nos indica que en el mercado internacional su precio son $32. Lo colocamos aquí en el precio de venta en el mercado internacional, $32. Nos da un tipo de cambio para poder realizar la conversión y nos dice que el tipo de cambio es de 24 lempiras por $1. Entonces vamos a colocarlo acá, 24 lempiras por $1. Vamos a realizar la conversión del precio internacional para conocer cuánto es el valor en lempiras. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a multiplicar 32 por 24 y eso nos da que son 768 lempiras el valor en el mercado internacional. Una vez que ya tenemos estos datos importantes, vamos a comenzar a realizar la clasificación de nuestros costos. El costo que nos da el ejercicio lo vamos a detallar aquí cada uno. Vamos a identificar cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables y también vamos a sacar el porcentaje del costo variable unitario. Para ello, comenzamos a leer nuevamente el ejercicio. Nos dice que los costos tenemos que son los materiales. Dice ahí que son 15% se considera indirecta.
pero aquí no vamos a realizar otro cambio o otra consideración al equivalente de ese 15%, sino que solamente vamos a trabajar con los valores que ya tenemos dados. Entonces, para el primero costo que tenemos nos da que son los materiales. Ese material sabemos que son costos variables porque varían. Y el total de esos costos lo vamos a colocar en costos variables por la cantidad que nos brinda el ejercicio, que son 8.660.880. Luego tenemos lo que son los costos fijos de operación. Vamos a colocar aquí costos fijos de operación. Nos dice que son fijos, entonces en este caso lo colocamos en la casilla de los costos fijos. Que son 1.700.000 lempiras. Después vamos a colocar lo que es la mano de obra, que aquí ya lo tenemos. Dice que la mano de obra es indirecta, eso ya lo conocemos y lo colocamos en costo variable. Luego seguimos con otros gastos indirectos. Otros gastos. Otros gastos indirectos. Que eso nos representa 300.000 lempiras. De ahí tenemos los costos fijos de producción y eso nos equivale a un valor de 950.000. Una vez que ya tenemos clasificados nuestros costos, vamos a realizar la suma de los costos fijos y los costos variables. Tenemos que la suma de los costos fijos nos da 2.650.000. Ahora vamos a realizar la suma de los costos variables, que eso nos da un valor de 12.349.920. Ahora vamos a sacar los costos variables unitarios, pero en este caso solo para los costos variables que tenemos en esta casilla. ¿Cómo vamos a realizar esto? El costo variable es igual al costo variable de esta tabla entre las ventas en el mercado local, que en este caso son 18.000 unidades. Entonces vamos a dividir 8.660.880 entre 18.000 unidades en el mercado local y eso nos da un valor de 481.16. Solamente se realizan con los costos variables. Entonces, ahora vamos a hacerlo con mano de obra. Tenemos que mano de obra son 3.389.040 y lo vamos a dividir entre 18.000, que son las ventas en el mercado local. Y ese valor nos da 188.28. Ahora seguimos con otros gastos indirectos.
Vamos a dividir 300.000 entre 18.000, que es las ventas en el mercado local o en el mercado interno, y nos da un valor de 16.67. Hasta aquí ya hemos realizado la clasificación de costos. El siguiente paso, una vez identificado esos valores, vamos a realizar nuestro estado de resultado. Nuestro estado de resultado consta del ingreso total en el detalle, el costo variable, el margen de contribución, el costo fijo y la utilidad antes del impuesto que va a obtener la empresa. Pero lo vamos a sacar tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Y luego vamos a sumar. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el ingreso total del mercado interno o el mercado local? ¿Cómo vamos a realizar esto? La producción del mercado interno por el precio del mercado interno, que en este caso son 18.000 unidades por 950. Y esto está aquí, 18.000 unidades por 950. Entonces, estos dos valores es lo que nos va a dar el ingreso total del mercado local. ¿Cuánto nos equivale 18.000 por 950? Esto nos da un total de 17.100.000 lempiras. Ahora, nuevamente vamos a hacer el cálculo del ingreso total, pero en esta ocasión para el mercado internacional. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? En este caso es las unidades del mercado, las unidades de venta en el mercado internacional por el precio del mercado internacional. Que en esta ocasión tenemos que en las ventas en el mercado internacional nos dice que son 8.500 unidades a un precio de $32, pero nosotros ya sacamos el equivalente que son 768 lempiras. Entonces vamos a multiplicar 8.500 por 768. 8.500, que es la venta en el mercado internacional de unidades por el precio en lempiras. Y esto nos da un resultado de 6.528.000 lempiras. En esta ocasión nos toca buscar lo que es el costo variable. Y nosotros ya lo tenemos calculado en la tablita de clasificación de costos, que son 12.349.920 lempiras. Entonces solo vamos a copiar ese valor. Lo copiamos. Entonces ahora nos piden el detalle de los costos. Entonces, de los costos variables. Aquí vamos a poner solo costos variables. Entonces, aquí vamos a poner detalle de costos variables. De los que ya tenemos en esta tabla. ¿Cuáles son? Materiales, mano de obra y otros gastos. Solo estos tres costos vamos a volver a colocar en nuestro estado de resultado. El primero es materiales, luego tenemos mano de obra y por último tenemos los costos, otros gastos. Otros gastos indirectos. ¿Cuánto equivale
el valor de estos costos según lo que tenemos en nuestro cuadrito anterior. Dice que en materiales vamos a poner 8.660.880, perdón. ¿Cuánto equivale nuestro valor en mano de obra según el cuadro anterior de la clasificación de los costos? Tenemos que son 3.389.040. Y los otros gastos representan 300.000 lempiras. Hasta aquí ya tenemos la clasificación de los costos. Que este costo variable es la misma suma realizada en el cuadro anterior. De los 8 millones que nos equivalen los 12.349.920. ¿Cómo vamos a calcular el margen de contribución? El margen de contribución es la resta del ingreso total menos el costo variable. Entonces aquí lo vamos a poner que aquí es la resta del ingreso menos el costo variable. Bueno, costo variable, para no hacer tan... Restamos el ingreso menos costo variable nos da lo que es el margen de contribución. Entonces vamos a restar ingreso total de 17.100 lempiras con los costos variables que son 12.349.000. Y esto nos da un equivalente de 4.750.080. Una vez que ya conocemos este valor, nos está pidiendo un costo fijo, que ese costo fijo también ya lo tenemos en nuestro cuadrito de clasificación de costos, que el valor es de 2.650.000 lempiras. Entonces lo vamos a colocar. Nuevamente, para conocer la utilidad antes del impuesto, vamos a restar el margen de contribución con el costo fijo. Y ese nos da un resultado de 2.100.080 lempiras. Entonces la utilidad es la resta del margen de contribución menos el costo fijo. Hasta aquí hemos terminado lo del mercado local, el mercado interno. Ahora procedemos a realizar el del mercado internacional. Para en esta ocasión, como vamos a hacer un cálculo y lo vamos a hacer para conocer estos valores de aquí, vamos a multiplicar la producción en el mercado internacional, o sea, los 8.500 por
la cantidad del costo variable unitario que encontramos en nuestro cuadro anterior. Entonces vamos a decir que son 8.500 por 481.16 y eso nos da un valor de 4.089.860 lempiras. ¿Cómo lo sacamos nuevamente? Eso para materiales. Vamos a realizarlo ahora con la mano de obra. Mano de obra la vamos a calcular en el mercado internacional con la multiplicación de los 8.500 unidades para ese mercado internacional y lo multiplicamos por 188.28, que equivale al costo variable. El costo variable unitario calculado en la tablita anterior. Y eso nos da un resultado de 1.600.380. Y vamos a realizar el último cálculo de otros gastos indirectos en nuestro mercado internacional. Sabemos que las unidades en el mercado internacional son 8.500 y lo vamos a multiplicar por el costo variable unitario para los gastos indirectos, que tiene un valor de 16.67 y eso nos da un valor de 141.666.67 perdón, aquí es 141.695. Porque es la multiplicación de 16.67 por el mercado internacional, que son 8.500, que son 141.695. Una vez que ya tengamos esto, ya vamos a conocer nuestro costo variable en el mercado internacional. Vamos a sumar cada uno. Vamos a sumar 4.089.860 más 1.600.380 más 141.695, que eso nos da un valor para nuestro costo variable en el mercado internacional de 5.831.935 lempiras. Volvemos a realizar el cálculo en nuestro mercado internacional del margen de contribución. Entonces, vamos a hacer la resta de nuestro ingreso total en el mercado internacional, que son 6.528.000 lempiras, menos nuestro costo variable, que son 5.831.935. Y eso nos da un resultado de nuestro margen de contribución de 696.065 lempiras. En esta ocasión, en el mercado internacional no vamos a hacer cálculo de costos fijos, así que solamente dejamos el espacio vacío y procedemos a colocar el mismo valor del margen de contribución donde está la utilidad antes del impuesto. Entonces vamos a colocarlo ahí. ¿Qué nos hace falta en nuestro estado de resultado? Vamos a sumar los valores del mercado interno con el mercado internacional.
en esta ocasión del ingreso total 17.100.000 más 6.528.000. Entonces la suma de estos dos nos da un consolidado de 23.628.000. Luego lo realizamos también con el costo variable de ambos mercados y esto nos da un valor de 181.855. Luego procedemos a realizar por cada uno de los materiales en cada escenario, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Y esto nos da un valor de 12.750.740. Ahora realizamos el cálculo de la mano de obra en el mercado interno y el mercado internacional. Y eso nos da un valor de 4.989.420. Ahora procedemos a realizar el de los otros gastos indirectos, tanto la suma en el mercado local como en el mercado internacional. Y esto nos da un valor de 441.695. De ahí solo nos queda sumar lo que es el margen de contribución en ambos mercados y para eso nos da un equivalente de 5.446.145. Y sumamos la utilidad antes del impuesto en ambos escenarios. Y esto nos da un valor de 2.796.145. Hasta aquí tenemos lo que es nuestro estado de resultado. Una vez con estos datos, vamos a proceder a hacer el análisis financiero. ¿Y en qué consiste el análisis financiero? Vamos a detallar en nuestro análisis financiero, vamos a detallar como primer punto la capacidad de producción en el mercado. ¿Se acuerda de que habíamos sacado esos datos inicialmente? Entonces, ¿cuánto es nuestra capacidad de producción en el mercado? Entonces, nos vamos inicialmente y nos dice que nuestra capacidad total de producción en el mercado es de 30.000 unidades. Entonces, vamos a colocar ese valor acá. 30.000 unidades. Luego tenemos que calcular nuestro margen de error. Siempre el ejercicio o por default el licenciado nos va a decir que es un 10%. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a multiplicar 30.000 por 0.10 y eso nos da un valor, un resultado, perdón, de 3.000. Esa es nuestra utilidad del 10%. Entonces tenemos 3.000 acá. ¿Qué
vamos a buscar ahora en nuestro análisis financiero la capacidad de producción real. ¿Y esto cómo lo calculamos? Vamos a restar nuestra capacidad de producción en el mercado menos la utilidad del 10%. Entonces restamos estos dos y este valor nos da un resultado de 27.000 unidades. Porque aquí estamos haciendo el análisis pero con las unidades. Entonces este es nuestro resultado de la resta de la capacidad de producción menos el margen de error. Ahora vamos a calcular el siguiente dato, que son las ventas en el mercado local. ¿Cuánto teníamos en nuestro cuadrito inicialmente? Ventas en el mercado local nos dice que son 18.000 unidades. Entonces vamos a colocar esas 18.000 unidades acá. Ahora lo que vamos a buscar es la capacidad de producción ociosa y esta la vamos a encontrar de la resta de 27.000, que fue nuestro resultado de capacidad de producción real, menos las ventas en el mercado local, que son 18.000. Y esto nos da un valor de 9.000 unidades. Ese es el resultado. ¿Qué nos hace falta encontrar? Las ventas en el mercado internacional. Entonces, en el ejercicio, inicialmente tenemos que las ventas en el mercado internacional son 8.500 unidades. Entonces, volvemos a colocar ese número aquí, 8.500 unidades. Entonces, ahora lo que andamos buscando es si es rentable exportar o no. Entonces, aquí vamos a saber si tenemos una utilidad o una pérdida. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Restando la capacidad de producción ociosa, menos las ventas del mercado internacional, que eso nos da un valor de 500. Entonces podemos responder que la empresa obtiene una utilidad de 500 unidades, por lo que la empresa puede aceptar la orden de exportación. Esto es nuestro caso. Conociendo si nos beneficia aceptar la orden de exportación realizando todo el análisis financiero.